Hola alumnos, en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de lo que es el miembro inferior. Para ello vamos a continuar con la parte o la región del muslo. ¿Sí? Recuerden que el miembro inferior estaba formado por 4 segmentos. El segmento, bueno, un segmento superior, cadera, después le seguía el muslo, la pierna y el pie. Aquí vamos a comenzar entonces a hablar del muslo. El muslo está formado por un solo hueso llamado fémur. Es este huesito que vemos en la pantalla. El fémur es un hueso, como ven, es el hueso más pesado y resistente de nuestro cuerpo. Más pesado, largo y resistente. Y presenta para su estudio, como todo hueso largo, una parte central llamada cuerpo o diáfisis y 2 extremidades o epífisis, superior e inferior. El cuerpo presenta caras. Las caras son una cara anterior, una cara interna, una cara externa y presenta 3 bordes, el borde posterior, el borde interno y el borde externo. La cara anterior es una cara convexa en donde se va a insertar el músculo crural. La cara externa es redondeada y allí se inserta el músculo crural. La cara interna no presenta inserciones musculares. Con respecto a los bordes externo e interno son bordes redondeados. El borde posterior es muy importante y es bien notorio. Aquí, esta sería la vista posterior. Toda esta línea que vemos aquí, que se nota bien en el cuerpo del fémur, se llama línea áspera. La línea áspera es entonces el borde posterior. Esta línea presenta, como vemos aquí, una línea, un labio interno, un labio externo y un intersticio. En el labio interno se inserta el músculo vasto interno. En el labio externo, el vasto externo. Y en el intersticio se insertan 3 aductores del muslo y la porción corta del bíceps. Hacia arriba esta línea áspera se trifurca en una rama interna, una rama intermedia o media y una rama externa. La rama interna presta inserción a la cresta del vasto interno, la rama intermedia a la cresta del pectíneo y la rama externa o cresta del glúteo mayor. Hacia abajo esta línea áspera se bifurca, como vemos aquí. Se bifurca y forma el espacio o triángulo popliteo, que es aquí donde estoy señalando. Eso sería con respecto a las caras y a los bordes del cuerpo del hueso fémur. Ahora vamos a lo que son las extremidades o epífisis. La epífisis proximal es esta región que estoy aquí señalando, está formada por una cabeza, como vemos aquí, una cabeza que representa 2/3 de esfera, un cuello denominado cuello anatómico, que es aplanado de anterior a posterior, y 2 tuberosidades, lo que estoy señalando aquí, 2 tuberosidades o trocánter mayor y trocánter menor. El trocánter mayor se ubica superior y externamente. El trocánter menor se ubica o está ubicado hacia adentro inferiormente. Estos tuberosidades prestan inserciones a diversos músculos y están separadas entre ellas. Esta sería la vista anterior y esta sería la vista posterior. Este trocánter mayor con el trocánter menor están separados o relacionados entre sí por la línea intertrocanteria.
Hacia atrás, el tubérculo mayor o trocánter mayor y trocánter menor están unidos o relacionados por medio de la cresta intertrocanteria. Es aquí, esta zona donde estoy tocando, que es donde estoy señalando. El cuello anatómico se dirige hacia arriba y hacia adentro y forma junto con el cuerpo del hueso un ángulo entre 115 a 130 grados. Otra estructura que presenta esta extremidad superior del fémur, más o menos a esta altura, es el cuello quirúrgico. Cuello quirúrgico porque por lo general aquí es donde se realizan o ocurren las fracturas de este hueso. Vamos a continuar entonces. Aquí una estructura que no se visualiza en las otras vistas, en la vista anterior y posterior, la podemos ver en una vista interna. Vemos que la cabeza femoral presenta en su parte central una fosita, la fosita del ligamento redondo, y que va a estar en relación con la cavidad acetabular del coxal. Continuamos entonces con la epífisis distal o extremidad distal del fémur. Aquí vemos entonces que en los extremos distales de los fémur encontramos dos saliencias óseas llamadas cóndilos, los cóndilos medial y lateral, o interno y externo. Entre ambos cóndilos, en esta vista que es la anterior, encontramos la tróclea. Y por arriba de la tróclea, la fosa supratroclear. En una vista posterior, observamos los cóndilos, cómo están separados por la fosa intercondilia, que es aquí donde estoy señalando, fosa intercondilia. Por arriba de los cóndilos de la fosa intercondilia se encuentra el triángulo popliteo. Las caras internas de ambos cóndilos presentan rugosidades para la inserción de los ligamentos cruzados. Las caras laterales o superficiales presentan estas tuberosidades o también llamados epicóndilos tibiales, medial y lateral, donde se van a insertar los tendones colaterales interno y externo de la rodilla. Por arriba del epicóndilo medial se encuentra el tubérculo del aductor mayor. Bueno, entonces eso sería con respecto a lo que es la extremidad inferior o distal de el fémur. Aquí vemos una vista de la parte inferior. Vemos los cóndilos, los epicóndilos, lateral y medial. Vemos hacia arriba la tróclea y hacia abajo la fosa intercondilia. Bueno, vamos a continuar con la rótula. La rótula o patela, es un hueso sesamoideo. Es el hueso sesamoideo más grande de nuestro cuerpo y forma parte de la articulación de la rodilla. La rótula presenta para su estudio dos caras, una cara externa o una cara anterior y una cara posterior. La rótula presenta una base superior y un vértice inferior. La cara anterior es convexa. La cara posterior presenta dos carillas articulares y un tabique que divide a estas carillas o a estas cavidades articulares que van a articular con la parte inferior
como ven acá, del fémur, ¿sí? Con la parte de la tróclea y la fosa subtroclear, perdón, la fosa supratroclear. Aquí también vemos que la rótula presenta bordes. Los bordes son lateral y medial. En el borde lateral se va a insertar el vasto externo. En el borde medial se va a insertar el vasto interno. En la base se fija la cresta del cuádriceps, del tendón del cuádriceps. En el vértice se fija o se inserta el tendón rotuliano. Bueno, aquí vamos a continuar con la tibia y el peroné. La tibia y el peroné también son dos huesos largos. En su parte central presentan la diáfisis o cuerpo y externa e internamente presentan las extremidades superior e inferior. Estos dos huesitos presentan tres caras y tres bordes. Las caras son, al contrario de como era en el fémur, aquí la cara es posterior, la cara interna y la cara externa. En ambos huesos tienen las mismas caras, entonces una cara anterior, una cara externa y una cara interna. Y los bordes son anterior, externo e interno. Aquí vemos la tibia entonces, y como les mencionaba recién, acá tenemos la cara posterior. En la cara posterior observamos una línea que desciende hacia abajo, una línea oblicua, donde se inserta el músculo sóleo. Por arriba se inserta el músculo popliteo, y por debajo y hacia adentro se inserta el flexor común de los dedos. Por debajo y hacia afuera se inserta el tibial posterior. Entonces hacia abajo y hacia adentro se inserta el flexor común de los dedos y hacia afuera se inserta el tibial posterior. En la cara interna se inserta hacia arriba tres músculos, el sartorio, el semitendinoso y el recto interno. La cara externa, que sería aquí donde estoy marcando, esto que está con un color lila, sería la cara que se va a relacionar o que va a presentar la cresta para la inserción del ligamento interóseo. Con respecto a los bordes, el borde anterior es el más notorio aquí en la tibia, que se va a extender desde la parte superior de la tuberosidad tibial, se dirige hacia abajo, se nota bien este borde, se dirige hacia abajo hasta su extremidad inferior. Este es el borde, el borde anterior. El borde interno sería este, es poco marcado hacia arriba y bien marcado hacia abajo. Y el borde externo, bueno, como les había mencionado, tiene relación junto con la cara externa con lo que es el ligamento interóseo. Vamos a continuar entonces con lo que es la extremidad superior y extremidad inferior de la tibia. La extremidad superior de la tibia presenta estas saliencias óseas que se llaman tuberosidades o cóndilos de la tibia. Estos cóndilos van a formar hacia arriba lo que se llama meseta tibial. Aquí vemos una vista superior de la meseta tibial y vemos que presenta dos cavidades o glenoideas o articulares, interna y externa. Entre ambas cavidades se encuentra aquí la espina tibial,
que sobresale aquí la espina tibial, y hacia atrás el espacio retroespinoso y hacia adelante el espacio preespinoso. De la parte lateral, es decir, de la parte del cóndilo externo o lateral, hacia atrás presenta la carilla articular para la porción proximal del peroné. Y hacia adelante presenta una saliencia llamada tuberosidad o tubérculo de Gerdy, donde se inserta el músculo tibial anterior y el tensor de la fascia lata. Entonces aquí vemos cómo se relaciona en su extremidad superior la tibia con la cabeza del peroné, con la cavidad de la cabeza del peroné. Aquí en la extremidad inferior vemos que tenemos una parte anterior y una parte posterior. En la parte anterior vemos que la extremidad inferior es lisa. Hacia adentro, la extremidad inferior se extiende o se alarga hacia abajo, formando el maleolo interno o maleolo tibial. En la parte externa presenta una fosita articular para la articulación tibio-peronea inferior. Posteriormente, vemos aquí que presenta una especie de excavaciones. Y por último, inferiormente, presenta una carilla articular para articularse con el astrágalo del pie, que es un hueso del tarso. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es el peroné. El peroné presenta, como les había mencionado anteriormente, presenta una cara posterior, que sería esta sería la cara posterior, una cara interna y una cara externa. Aquí sería la cara externa. Los bordes son anterior, borde interno y borde externo. De los bordes podemos decir que son todos bien marcados y delgados, bien marcados estos bordes. Y con respecto a las caras, tenemos en la cara posterior, observamos en la parte central, una especie de excavación donde se inserta el músculo sóleo. La cara externa, aquí en la cara externa se insertan los músculos peroneos largo y corto. La cara interna, que sería esto que está marcado con celeste, se llama cresta interósea y es donde se va a insertar el ligamento interóseo. Con respecto a las extremidades superior e inferior. La extremidad superior del peroné se llama cabeza. Se llama cabeza del peroné y presenta hacia la parte interna una cavidad articular para articularse con el cóndilo lateral de la tibia. Hacia arriba y por detrás se observa una apófisis estiloides del peroné, de la cabeza del peroné. Inferiormente, la extremidad inferior se llama maleolo lateral. Maleolo lateral. El maleolo lateral internamente presenta una cavidad articular para la articulación tibio-peronea inferior. Eso sería en cuanto a el peroné. Ahora vamos a continuar con el pie. El pie, como les mencioné en el otro video, está formado por 3 grupos óseos. Está formado por el tarso, metatarso y falanges. El tarso es la parte posterior de nuestro pie y está formada por 7 huesos. Los huesos son el calcáneo hacia abajo y el astrágalo por arriba. Después, hacia adelante tenemos, interiormente tenemos el escafoides
y hacia adelante y externamente el cuboides. Le siguen al escafoides las tres cuñas o tres cuneiformes, que de adentro hacia afuera son primera, segunda y tercera cuña, o cuña interna, medial y lateral. Después tenemos el metatarso. La región del metatarso presenta 5 huesitos que se llaman metatarsianos. Estos huesitos reciben su nombre también de la parte interna del pie hacia afuera, es decir, de la región o de la parte del dedo gordo, y son primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos. Ahora la región de nuestros dedos está formada por las falanges. Lo que está en verde son las falanges proximales. Lo que está en celeste, falanges medias, y en rojo las falanges distales. Entonces vemos que nuestros dedos están formados por una falange proximal, media y distal. Pero aquí vemos que el dedo gordo de nuestro pie solamente está formado por dos falanges, la proximal y la distal. Aquí vemos una imagen de la región del dorso del pie y vemos cómo el astrágalo está sobre el calcáneo. Está sobre el calcáneo. El calcáneo vendría a formar nuestro talón. Bueno, y aquí vemos una imagen de la región de la planta del pie. Entonces vemos aquí abajo al calcáneo. Bueno, vamos a continuar con lo que es el pie. Aquí vemos una vista lateral de nuestro pie y vemos que tiene un arco, el arco plantar. Pero el arco plantar no es solo uno, son tres arcos. Tenemos un arco interno, un arco externo y un arco anterior. El arco interno se extiende desde la parte posterior del calcáneo hacia la cabeza del primer metatarsiano. Ese sería el arco interno, que está separado del suelo, del piso. Y aquí vemos que tenemos otro arco que se extiende desde la parte posterior del calcáneo hasta la parte anterior del quinto metatarsiano. Este arco es menos pronunciado, se separa apenas entre 2 y 5 milímetros, entre 2 y 3 milímetros del suelo. Y por último tenemos un arco anterior del pie, que si hacemos un corte transversal a la altura de la articulación metatarso-falángica, es allí donde está nuestro arco anterior, que se extiende desde el primer metatarsiano hasta el quinto metatarsiano. Es importante conocer a nuestro pie, ya que de él puede depender muchas veces nuestra postura, la posición en que tenemos o en que se encuentran nuestras rodillas, la posición de nuestra espalda. Y aquí les muestro en esta imagen lo que es el arco del pie normal. Aquí tenemos un arco normal, acá hacia arriba tenemos un arco cabo. El arco cabo es un exceso o es como que está elevado la bóveda del arco interno del pie. Está elevada la bóveda del arco del pie. En cambio, en los pies planos, toda la superficie del pie está apoyada sobre el suelo. No hay arco. Está todo el pie apoyado sobre el suelo. Bueno, aquí por lo general se dice que el pie plano es normal hasta los 2 años de edad y bueno, a partir de allí se trata de corregir, bueno, por medio del uso de plantillas. Bueno, esto sería todo con respecto a el miembro inferior. Con esto terminaríamos
el tema del sistema óseo y bueno, en el próximo video se va a continuar con el tema de articulaciones, clasificación de articulaciones.